Muy buenas tardes y como siempre, a nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro círculo de lectura, la primera de un bloque temático que hemos denominado Siete siglos de la Ciudad de México y que ahora vamos a dedicar específicamente a comentar la obra El Pueblo del Sol de Alfonso Caso Andrade. El Pueblo del Sol está considerada como una obra capital para acercarnos al origen y a lo que consideramos la cosmovisión de los aztecas. Tiene un carácter divulgativo y está dirigida a no especialistas, sino a todas aquellas personas interesadas en comprender la religión mexica, sus costumbres, sus mitos. Y este paso es indispensable para el conocimiento del alma indígena y fundamental también para entender su modo en que ellos reaccionaban ante la naturaleza y ante el hombre en ese intenso drama de su historia. En cuanto al autor, apenas el pasado 1 de febrero celebrábamos los 125 años del nacimiento del arqueólogo, abogado, filósofo, investigador y funcionario público mexicano, don Alfonso Caso Andrade, que hizo sin lugar a dudas importantes contribuciones al conocimiento de las culturas mesoamericanas precolombinas y muy especialmente las del área oaxaqueña. Fue miembro fundador del Colegio de México, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también rector del UNAM, entre otras responsabilidades públicas. Es autor de más de 300 obras y justo una de las más conocidas es precisamente de la que vamos a hablar el día de hoy, El Pueblo del Sol. Aprovecho para agradecer a todas las personas que nos siguen en este momento a través de las redes sociales, específicamente a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral y de la cuenta en Facebook Live de la editorial de este Tribunal Electoral. Distingo entre nuestros invitados del día de hoy al licenciado Alfonso Caso Aguilar, nieto del autor de la obra que hoy estamos analizando, y nieto también de otro de los 7 grandes sabios de México, don Vicente Lombardo Toledano. También nos acompaña el doctor Ángel Paler Viqueira, descendiente directo de uno de los etnólogos y antropólogos más prominentes a nivel internacional, Ángel Paler Vich, que era mexicano, aunque de origen español, y quien hizo importantes aportaciones sobre la orientación de la antropología en México. Ya entrando en materia, hoy tendremos el honor de contar con la participación de nuestra amiga, la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la maestra Marta Mercado Ramírez, quien va a realizar los comentarios iniciales de la obra de don Alfonso Caso Andrade. También nos da mucho gusto tener en la moderación al doctor Raúl Ávila Ortiz, amigo también desde hace muchos años, quien nos acompaña con la representación de la Escuela Judicial Electoral y que nos hará el favor de dar lectura a una síntesis curricular de nuestra invitada de honor, la magistrada Mercado Ramírez. Así que, estimado Raúl, adelante con la conducción de esta sesión del ciclo de lectura. Muchas gracias a nuestro querido amigo y colega, no menos talentoso servidor público e intelectual, el licenciado Agustín Millán, por tu invitación. Agustín, muy amable. Este círculo de lectura cada vez más amplio y más frecuentado. Para mí es un honor, además como oaxaqueño muy distinguido, ¿verdad? Muy honrado de que me hayan invitado a moderar y a escuchar los comentarios de la magistrada Marta Mercado sobre uno de los
autores y de los intelectuales también, arqueólogos, como dijiste, Agustín, más importantes que haya dado nuestro país y que está cumpliendo 125 años justamente de su nacimiento el pasado 1 de febrero. Vamos a presentar a nuestra invitada, la magistrada Marta Mercado. Muy bienvenida. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en Derecho Electoral, diplomada en Derechos Humanos por la UNAM y la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza en España, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito electoral en cargos directivos de organismos jurisdiccionales, tanto a nivel local como federal. Como ya se dijo, actualmente es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. También ha hecho estudios e investigado en temas relativos al derecho electoral en México, a la violencia política en razón de género, a la propaganda político-electoral, a la participación política de la mujer, entre otros temas. Y ha participado también, desde luego, en organizaciones especializadas. Muy bienvenida, la vamos a escuchar con mucha atención y habrá oportunidad también de que los colegas, las colegas que nos acompañan esta tarde, nos hagan sus comentarios, sus reflexiones. Por favor, adelante, magistrada. Muchas gracias y un gusto, mi querido doctor Raúl Ávila Ortiz, que entiendo que se está incorporando al eje. Y bueno, la verdad es que es un honor y me parece que es un proyecto muy loable, el ciclo de lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que hoy me honro ser parte, dejar un poquito, si me permiten decirlo, hablar de historia y dejar un poquito de historia en un proyecto tan grande. Estaba escuchando los invitados que refería mi querido doctor Agustín Millán, y la verdad es que estoy gratamente sorprendida. Estaré, al menos el compromiso lo tengo, de estar a la altura de estas personas invitadas, de don Alfonso Caso, de don Ángel Palerm, porque me parece que están aquí para escuchar algo interesante y sobre todo el aspecto pues que yo represento. Yo solamente soy una magistrada, ahora sí que se aplica el solamente soy una magistrada electoral, ¿no? Con algún interés en sumar institucionalmente, en tener proyectos y, ¿por qué no?, aprender a decir siempre sí a proyectos interesantes como es este. Evidentemente, doctor Agustín Millán, un gusto, siempre amigo. Te agradezco que voltees a ver este órgano local siempre para este tipo de proyectos o cualquier otro proyecto. Y pues bueno, ya me referí al doctor Raúl Ávila. El gusto de verdad de coincidir. Yo estuve en el eje en algún punto de mi vida, entonces la verdad es que es un excelente lugar donde usted podrá desarrollar también muchas otras habilidades, seguramente. Y bueno, pues platicarles un poquito de algún contexto. Creo que parte de la presentación a la que ustedes amablemente nos invitan, en este caso concreto, pues no solamente es venir a hacer el resumen de un libro, sino generar alguna opinión, ¿no?, alguna cuestión particular que se pueda abrir tal vez a debate o alguna reflexión, pero sobre todo aportar, ¿no? Finalmente, para leer un libro alguien lo podría leer de manera aislada y hacer una reflexión de manera aislada, y pues no es el caso. Cuando acepto este proyecto, alguna persona me dijo, oye, pero sí sabes que hay seminarios y diplomados de verdad serios para entender a los aztecas. Y le decía, sí, lo sé, porque es parte de la cultura mexicana. Y yo creo que estamos obligados, quienes ostentamos un título profesional, saber ciertos temas de la cultura mexicana. Y la verdad es que no me preocupó en algún sentido, si me permiten decirlo sin que suene a soberbia, claro, si suena así una disculpa de antemano, pero no me preocupó porque primero soy mexicana y me gusta la historia, ¿no? Segunda, me parece que es un texto interesante que debiera ser lectura obligatoria, incluso. Y tercera, me parece que este tipo de lecturas y este tipo de situación que vivimos el día de hoy en el mundo, porque no es en la ciudad, no es en México, lo que tienen que hacer es invitarnos a generar una reflexión en las lecturas. Yo quiero decirles que evidentemente y seguramente la persona más anciana de este bloque de personas que estamos el día de hoy reunidas soy yo, y yo todavía soy de la escuela viejita de libros, es decir, perdón la expresión, a mí me gusta oler todavía los libros, me gusta palparlos, me gusta tenerlos físicamente. A mí las versiones digitales me parecen muy prácticas, pero cuando venimos de generaciones de estudiantes donde acostumbramos a andar con el libro como pasantes por todos lados, etcétera,
pues la verdad es que sí añoramos textos de estas características, con autores con estas características, y sobre todo que nos hagan una remembranza, a recordar y ubicar lo que era la lectura anteriormente. Y bueno, la verdad es que reflexionaba yo también en algún apartado para generaciones un poco más jóvenes, ¿cómo podríamos introducirlos a este tema tan valioso, ¿no? Que me parece, insisto, pues es un tema es una lectura obligada, pero obligada por un convencimiento propio de conocer nuestra cultura, de entender la complejidad de nuestra cultura. Y me vino a la mente hacerles alguna pues invitación también para irnos acercando al tema, lo trascendente y lo importante que puede ser. Algunas cuestiones de cine, si me permiten llamarlo así o referirlo así, porque habrá quien dijera o quien pueda señalar, pues más bien parecen documentales, pero no, la verdad es que hay mucho trabajo cinematográfico, también, ¿por qué no?, de documentales, que nos acercan mucho y de manera muy certera a la historia, pero el origen real empieza con libros, ¿no? Yo me atrevería a recomendar en algún punto, que yo tengo claro que no son los aztecas propiamente, pero una película dirigida por Mel Gibson de 2006 que es El Apocalipto. Hay una película que a mí me parece que es cine de arte, que a mí me gusta mucho porque habla del tema de indígenas también, que es seguramente para generaciones como las mías haremos remembranza. El título tal cual es 1492, La Conquista del Paraíso. A mí me parece que esa película es cine de arte porque cuando ustedes ven la dirección, desde lo que se refiere a los españoles y cuando llegan a territorio propiamente, ahora sí que a tierra, encuentran un choque con los indígenas muy interesante y se ve el choque, insisto, que seguramente se generó, pero tiene un cuidado muy particular tanto como de los personajes, la caracterización y los eventos en los que sucede. Esta película, 1492, La Conquista del Paraíso, que yo señalaría como una película de arte, tiene lugar en la conmemoración de los 400 años de la conquista, la calle de México, Tenochtitlán. Es una película de 1992, dirigida en su momento por Ridley Scott, y sale un actor que seguramente tal vez algunos reconocerán, que es Gerard Depardieu, ¿no? También me atrevería a recomendar un poco la serie de Hernán Cortés, de 2019, por el director José Luis Aguilar. Son 8 episodios, es una serie reciente, es cuando Hernán Cortés llega al territorio también, y encontramos datos, la verdad es que sumamente interesantes en este tipo de documentos o de bibliografía, que yo les digo, por ejemplo, yo no sé si todos tengan claro, para efectos concretos de la historia en México, que la caída de Tenochtitlán sucede en un viernes 13, hay quien asume que viernes 13 es un tema de mal agüero, ¿no? Es una fecha de mal agüero. Yo no sé si tengan claro también, por ejemplo, que el primer indio que vio Colón se llamaba Guanacagarí, ¿no? Como según las crónicas de viajes de Colón. Entonces, yo creo que también debemos ver la historia bajo una apreciación o una pretensión de encontrar datos, entender desde luego siempre los orígenes y encontrar o ir encontrando datos interesantes que nos permitan permear o, por qué no, generar un ámbito de discusión mucho más amplio a limitarnos a lo que en algún punto quienes no somos historiadores propiamente, pues nos limitamos a conocer en algunos momentos de nuestra escolaridad. Es importante para efectos de este libro, a mí me parece que no podríamos dejar de pronunciarlo o de mencionarlo, que este libro tiene un antecedente directo, que es La religión de los aztecas, un libro pequeño, una obra que el mismo autor denomina como pequeña y que incluso fue publicada en inglés. Y después, en 1953, ya es cuando logran publicar, ya es cuando el autor publica este libro que es El Pueblo del Sol, que hoy nos ocupa, que, como ya lo refirieron, no va dirigida propiamente a la obra especialista, sino por el contrario, va a quienes les interese el conocimiento de la religión azteca. ¿Por qué tanta trascendencia de conocer la religión azteca? Primera, por la importancia de la cultura, y segunda, porque todo su eje, toda su vida, incluso su muerte, giraba en razón de la religión. Entonces sería imposible entender una cultura tan vasta, una cultura tan importante, con tanto auge de nuestra historia como país, si no tenemos claro cómo iba, cómo se organizaba y demás, porque también hay que decirlo, no únicamente los aztecas, hay muchas culturas de la antigüedad que tenían una estructura perfecta, es decir, una estructura completa, compleja, sabían perfectamente o tenían definidas jerarquías, ámbitos, etcétera, funciones, atribuciones, y los aztecas evidentemente no son la excepción. Esta obra también me parece que hay que darle un pronunciamiento especial. Está
ilustrada por Miguel Covarrubias. Una obra sumamente interesante también por cuanto se refiere a las ilustraciones, porque Miguel Covarrubias es un conocedor del antiguo México, así se ostentó, y la verdad es que en los hechos también era así. Incluso se le conocía como el chamaco, como dato cultural. Tenía fama mundial y realizó muchos mapas murales. De hecho, fue un diseñador teatral, caricaturista y pintor, entre otras cuestiones particulares. De ahí la importancia del acompañamiento para efectos de la obra y su ilustración. Bueno, a ver, entraremos un poquito de lleno. Hay temas muy particulares que a mí me gustaría comentar o poner sobre la mesa para quien se animara a hacer alguna cuestión o algún señalamiento particular. Y empezamos, como bien lo refiere el autor, respecto a la naturaleza del hombre. De ahí que sea un filósofo y sea un reflexivo de la conducta del hombre en lo que más nos interesa. Y es un tema que pone sobre la mesa el autor, pero yo creo que lo hemos venido analizando en algún punto en diversos textos, y se refiere que el hombre busca soluciones en algún punto no científicas. A mí me gusta mucho que el autor hace señalamientos cuando habla, por ejemplo, de los sacrificios, que viene prácticamente al final del texto, que hace una valoración que me permito traer en algún momento de la participación que estoy haciendo, que sí me va a gustar mucho leerles para ver qué opinan al respecto. Y bueno, bajo ese supuesto, pues el hombre siempre ha buscado soluciones no científicas en algún sentido a todo lo que le pasa, a todo el alrededor propiamente. ¿Y cuáles son? Pues la magia de la religión, inevitablemente. Hay quien cataloga la religión de manera muy particular, no como un tema de beneficio, sino como un tema de alguna cuestión de acotar, ¿no? O generar en algún sentido, ocultar ciertas informaciones a su vez a través de la religión. La magia, hay quien cree realmente en la magia, pero no es nuevo. La religión y la magia no son temas nuevos, evidentemente no solo en la historia de los aztecas, sino en la historia del hombre, como bien se refiere, y yo coincido. Y ese es un gran punto de partida, a mi parecer. ¿Y por qué nace la magia y la religión? Hay que decirlo tal cual, el hombre está investido totalmente y la mujer trata de llevar a cabo bajo una expectativa de un lenguaje realmente incluyente el nombre de personas, ¿no? Si digo hombre, me estoy refiriendo a hombre y mujer, pero trataré de no hacerlo, porque el hombre y la mujer estamos investidos totalmente del temor y la esperanza. Eso es algo que ha regido nuestros sentimientos y que lo sigue rigiendo nuestros sentimientos en nuestra vida, nuestro paso por este plano, sí, para quien crea otro tipo de cuestiones, y de ahí que se creen padres dioses, de ahí que se creen dioses propiamente que puedan dirigir el rumbo de las personas que habitamos actualmente o que en su momento habitaron en otros momentos de la historia. ¿Por qué lo digo así? Porque la magia y la religión siguen vigentes en las sociedades. De ahí que entonces encontramos muchos dioses hechos a imagen y semejanza del hombre, no pudiera ser en algún sentido o algún aspecto de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Que cada imperfección humana transforma a un dios o se ve transformada en un dios capaz de venerarla o capaz de superarla o capaz de mejorarla, etc. Cada cualidad humana, bajo ese supuesto, encuentra un dios, y el tema de los aztecas es que había un politeísmo exacerbado, ¿no? Al punto en que tenían una figura que se llamaba sacerdotes y sacerdotisas, y ellos en algún punto trataban de generar una unión porque eran demasiados dioses y eso hacía muchísimo más compleja la sociedad. Pudiéramos decir que la magia y la ciencia son semejantes. A ver, en algún punto tienen como por objeto dominar el mundo, ¿no? De ahí muchos experimentos, incluso científicos en la actualidad, que parten de principios éticos o no, o se hace el análisis o el estudio, la discusión, pero finalmente lo que se pretende es eso, un dominamiento del mundo. La cuestión particular de la religión es que necesita la voluntad del individuo, necesita la fe, ¿no? Lo hemos visto y lo vemos realmente diario, en todo momento, cuando hablamos en algún foro o escuchamos algún foro donde se esté hablando de la religión. Sin embargo, la magia y la religión difieren de la ciencia porque admiten la existencia de un mundo sobrenatural. Y eso es cierto, y así se plasmaba igual en el tema de los aztecas, de la cultura azteca, porque así se estaba desarrollando y se desarrolló su vida y después su muerte, como ya les referí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la ciencia a mí me parece que prosigue un camino muy claro,
que está lleno de fenómenos, de un pensamiento de fenómenos que volverán a repetirse de manera constante, con las mismas circunstancias, de ahí la consecuencia en hacer experimentos, y si nuestros sentidos son limitados, pero con la inteligencia del hombre o de la mujer, podrán llegar a su vez a adentrarse muchísimo más en las soluciones propiamente de la repetición de los actos, y habrá un conocimiento de la naturaleza y se podrá dominar a futuro. En fin, todo pueblo, evidentemente con cierto grado de elevación cultural, me parece, puede personalizar mucho su estructura social, y es el caso de los aztecas. En dioses, por ejemplo, con sentimientos religiosos arraigados y características humanas, basta ver la ilustración, la parte ilustrativa del libro, y dotadas entonces de poderes humanos, perdón, de una apariencia en dado caso humana, pero dotados de poderes sobrenaturales. Entonces, lo que encontramos es una lucha constante de muchas figuras, de muchos dioses, de muchas atribuciones o muchas virtudes creadas por el bien, creadas por el mismo hombre para efecto de solventar errores o solventar deficiencias o defectos, y un establecimiento en muchas ocasiones de la lucha constante del bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? El Dios bueno contra el Dios malo. Y no es la excepción los aztecas. La conquista española a mí me parece, y de ahí les traigo a colación una vez más esta película que les comentaba de 1492, La conquista del paraíso. A mí esa película me gusta mucho porque es muy ilustrativa de cómo pudo haber sido el choque de los españoles cuando llegan al territorio y encuentran gente con las vestimentas propias de las personas aztecas, de los indígenas, y sobre todo la visión propiamente y la concepción de vida que ellos ya tenían como cultura y la que se introduce propiamente. En ese sentido, a mí me parece que debemos de analizar también y, ¿por qué no?, tratar de encontrar una reflexión muy clara respecto a cómo era la vida en ese momento, cuáles eran los requerimientos y cómo fue la evolución, si lo podemos llamar así, desde luego, porque me parece que es totalmente debatible, cuando llegan los españoles para efectos de, si me permiten también llamarlo así, arrasar tal vez, habría quien coincidiría, habría quien no, con parte importante de la cultura azteca. Y bueno, en fin, ya les hacía referencia yo a los sacerdotes, ¿no?, que trataban de unificar al ver el politeísmo exacerbado, y también el tema muy particular de adoptar dioses incluso de otras culturas que iban conquistando los aztecas, porque hay que decirlo, los aztecas eran un pueblo de conquistas. El pueblo del Sol encuentra gran apartado o gran fundamento en lo que fue el dios Huitzilopochtli, dios azteca, y cómo se crea el mundo, y para efecto el dios propio de la cultura destaca. Hay una escuela filosófica incluso que sostenía que el origen de todo es un principio dual, masculino-femenino, que engendró a dioses, al mundo y al hombre. Es un tema de discusiones de escuelas filosóficas, pero es bastante aceptada. El pueblo necesita dioses para satisfacer necesidades reales. La verdad es que la conclusión lleva a decir que sí, y es el caso de la cultura. Como que, como el amor, como la protección, como sentirse parte de una identidad, etcétera. A mí me parece que en ese sentido es parte de la gran complejidad de entender los aztecas, porque al ser politeístas, y el mismo texto lo dice y el autor lo refiere de manera muy clara, había dioses cuya única diferencia era el color, pero propiamente significaban lo mismo. Entonces, de ahí que resulte muchísimo más complejo entender, muchas gracias, entender la estructura real o la intención real de la cultura y sobre todo su organización. A ver, creo que hay participaciones. Sí, pero sigue un poquito más, unos 10 minutos más, estimada Marta. Ok, perfecto. Bueno, en ese sentido, a mí me gustaría pasar a la dualidad que les platicaba de un hombre y mujer para efecto de la creación, y hablaría un poquito de lo que se refiere al dios Ometecutli, el señor, y Omecíhuatl, la señora, que tenían 4 hijos, conforme la leyenda o lo marca el análisis de la historia de los aztecas, que encomendaron la creación de otros dioses a su vez para el tema de crear o de traer a la luz el mundo y el hombre como tal. Los aztecas tenían una idea fundamental que no se puede perder de vista para efecto de entenderlo, y es muy
básica en algún sentido, pero llena de complejidad para efectos de su operatividad. Si bien ya les refería en un principio que la religión es su base y que su mundo se circunscribe a lo que es la religión, la permanencia en esta vida, el tránsito y después la muerte, a mí me parece que es necesario que traigamos a colación en algún punto que están creados por o agrupados los dioses por puntos cardinales y la dirección de abajo arriba central. En fin, en ese sentido, el hombre ha creado a raíz de esta ideología el sacrificio a favor de los dioses, que quiere decir que el hombre le debe a los dioses su vida, el día a día, el despertar, el morir por las noches, y el hombre corresponde a los dioses su sacrificio con sangre, que es el líquido más puro que se pueda encontrar, y de ahí encontraremos en algún punto también la unión que tiene el sacrificio con las funciones de sacerdotes. Entonces, en ese sentido, y de ahí la importancia de hablar de los sacrificios humanos como algo esencial. Estos sacrificios humanos eran la base del mantenimiento de la paz, de tener tranquilo al Dios, de la ofrenda al Dios o a los dioses, en fin, porque necesitaban el sacrificio como tal, y el hombre estaba claro en ese momento en la cultura azteca de proporcionar, como ya referí en algún punto, esa sustancia imprescindible, esa sustancia mágica que es la sangre, y la refiero como sustancia porque así se marca en el texto y me parece muy atinado. Y no quedaba nada más en la sangre, eso no, también quedaba en un apartado concreto del cuerpo, que era ofrecer incluso el corazón de la persona que era sacrificada. Es importante referir que para los aztecas, en algún punto, el sacrificio, cuando se trataba de ellos mismos, no era un tema de dolor o no era un tema que generara ahí una cuestión particular en sentimiento, porque ellos sabían que serían ofrecidos a los dioses, es decir, en algún punto lo veían como un honor. O sea, estaban conscientes, y de ahí la necesidad de los sacrificios, que el dios no subsistiría sin la sangre, si no se alimentaba, y la sangre, como le quedó totalmente asentado, pues era el alimento propiamente. Y bueno, me gustaría referir también en algún punto a la diosa Coatlicue, que es una vieja diosa tierra que estaba en su momento, conforme la leyenda lo marca, pues en una vida en retiro, en castidad, y que en alguna ocasión, haciendo sus quehaceres, de una bola de plumón, así se refiere en el texto, en la leyenda propiamente, la guarda en el vientre, al terminar sus quehaceres la busca, y lo que encuentra es nada, desaparece el plumón, y se embaraza. De esto se enteran la luna y las estrellas, que están simbolizados en los correspondientes dioses, se enojan y pretenden matarla, mandan a dioses a matarla. Es importante referir que parte de la leyenda refiere que cuando ella se entera de esto, el prodigio, es decir, el producto, el bebé que estaba en su vientre, le hablaba y la consolaba, así lo refiere la leyenda. ¿Por qué hago hincapié? Porque me parece que para efectos de las leyendas y entender las culturas es muy importante el detalle particular, porque es lo que nos permite trabajar, por así decirlo, o tener una apreciación más fina del tema de que se esté versando. Cuando van a matarla, nace Huitzilopochtli, según marca la leyenda y el texto nos permite asesorarnos, con una serpiente de fuego, les corta la cabeza, otro huye, y cuando nace, propiamente entabla combate con humanos, que son las estrellas y la luna también. De ahí que, armado de la serpiente de fuego Huitzilopochtli, diario los pone en fuga, y es un renacer y un nacer constante, diario. Es decir, su triunfo es día a día, noche a noche, todos los días el mismo combate. De ahí que por eso se alimente al sol, con los sacrificios que hemos hecho alusión. En ese sentido, la guerra también para los aztecas, si bien permitía apropiarse de territorios, de esclavos, ¿no?, que después podían sacrificar, como ya lo veremos, también tenía un culto, una actividad necesaria. Había una guerra florida, que era no propiamente un tema de conquista, sino tenía por objeto tener prisioneros para poder rendir después tributo y ofrecerlos en sacrificio. Hay una leyenda que se refiere que en algún punto ponen a pelear, lanzan a pelear a uno de estos esclavos antes del sacrificio, y gana con todas las cuestiones que tenía en contra, con todos los elementos, gana. Finalmente, al ganar, salva su vida,
lo hacen, incluso le dan un mandato, le dan un cargo al interior de lo que ellos llamaban su ejército, y esta persona, al venir de otro pueblo, como resultado de las guerras floridas, o de la guerra florida, tarde o temprano decide que lo mejor es que lo sacrifiquen, y lo sacrifican. Esta es parte de una leyenda que queda para efectos de la historia o efectos de comentarios, que me pareció importante también resaltar. A ver, los aztecas tenían muy claro algo y estaban educados, o al menos se preparaban, o para un tema religioso, o para un tema muy claro, que era la guerra. Eran guerreros, eso hay que decirlo tal cual. Eran guerreros desde nacimiento, estaban preparados, y su actividad era constante para esos efectos. Había dos dioses alternativamente que han creado para efectos de diversas humanidades, como son, y me parece que sería un gran error no nombrarlos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, perdón, y su lucha es la historia constante del universo. Hay tradiciones que no están de acuerdo, que no logran una unión propiamente, ya les refería yo también el tema de las leyendas, en el orden de la creación o del origen de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, pero bueno, a ver, finalmente lo que sí coinciden todas es en el hecho de que los dioses existen, son creados, y finalmente había guerras. El mito azteca también es importante resaltar que tiene una leyenda de 5 soles, que 4 ya ocurrieron y se espera el quinto. Ellos parten bajo los jeroglíficos que se han logrado descifrar, que se han logrado interpretar. Se parte, conforme a la cultura azteca también, que viene la destrucción del mundo, esta era a través de temblores, ¿no? Hay un quinto sol que me parece que es el actual, y que terminará en el momento en que haya temblores tan fuertes que se desaparezca la humanidad. Esto entiendo que ya en algún punto bajo el calendario azteca se esperaba que hubiera pasado, no ha pasado, pero bueno, esa es parte de la leyenda y de la interpretación que se hace de los jeroglíficos. A ver, los aztecas, como amablemente nos están poniendo en las ilustraciones, eran caracterizados a través de prendas, de algunas cuestiones muy particulares en rostro, pero ya les refería yo al principio que a veces la complejidad de ellos radica, o de entender el politeísmo, en que puede ser el mismo Dios dirigido a cierta cuestión particular, pero lo que lo diferencia o la diferencia, porque hay dioses también, como les he comentado, puede ser el color de la prenda. Para efecto de aprovechar, me gustaría adelantar un poquito, y si nos da más tiempo me regresaría, pero me gustaría adelantar un poquito en algo que me parece muy interesante, al menos a mí siempre me ha llamado mucho la atención de las culturas, y la cultura azteca no es la excepción, y son los sacrificios, y me voy a saltar bastante porque tengo el tiempo muy acotado. A ver, ya les refería yo que para los aztecas el sacrificio era un honor, que no era un tema de crueldad, ¿no? O venganza. Sin embargo, evidentemente, lo que generaba estos sacrificios, como ya lo hemos referido, pues son honores, es cuidar al Dios, es satisfacer necesidades del Dios, es alimentar al Dios, es dar reciprocidad al Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención, les refería yo muy al principio de la intervención, que el autor hace una alusión muy clara respecto al sacrificio humano, que me voy a permitir traer a colación directamente, y decía él, entre comillas, sacrificios humanos, entre comillas, son aberraciones que reviste el sentimiento religioso en la historia de la humanidad, cierra comillas. A ver, este es un tema totalmente discutible. Lo que pasa es que hemos venido evolucionando, y las religiones me parece que seguimos haciendo o rindiendo pleitesías, entre comillas los digo, pero ¿por qué no mejor llamarlo como ofrendas, según la religión de que se trate? Pero ya no son sacrificios, ya no sangre, ya no son corazones, ya no son esclavos, etcétera. Pero hay quien habla incluso, y yo estoy haciendo un ejercicio académico, un ejercicio reflexivo, que las religiones son atrasos y han generado los atrasos de la evolución de la humanidad. Es discutible, como algunos apartados de las leyendas son discutibles, o como algunas conclusiones pueden ser discutibles. Solamente al ser un ejercicio como el que estamos elaborando, me parece que es interesante traerlo a colación, y ya ustedes decidirán si coinciden o no. Pero me parece muy de llamar la atención la posición del autor respecto a establecerlo tal cual como aberraciones de los sentimientos que genera la religión en la historia de la humanidad. Y me parece que es interesante cuando viene de un autor que conoce y que seguramente tuvo la capacidad de imaginarlo, de generar la retrospección, de así, ahora sí que
traerlo a colación y establecer con sus conocimientos cada detalle de lo que pudo haber sido en su momento un sacrificio humano. A mí, a reserva de lo que ustedes opinen, me parece que debe haber sido impactante ver una situación, un contexto así cultural, ¿no? Insisto, de los aztecas o de cualquier otra cultura, de cualquier otra cultura del mundo, cuando versaba sobre sacrificios humanos. Y sobre todo cuando el autor, de manera, a mí me parece interesante y sobre todo detallada, establece de manera concreta cómo pueden ser los sacrificios, cómo hay sacrificios ordinarios u otros, ¿no? Con los prisioneros sobre la piedra, detenido por sacerdotes, uno hace lo propio por cuanto al pecho saliente y tomar el corazón, etcétera. A mí me parece que eso es interesante porque sí conozco cintas, películas, documentales, donde se ha venido explotando mucho el tema de sacrificios y la verdad es que si bien es cierto, han venido de muchos otros países a estudiar la religión de los aztecas, estudiar otras culturas, no solo de los aztecas, culturas mexicanas, me parece que el autor hace un ejercicio muy claro, no solo del análisis de los dioses, sino de este tipo de situaciones o este tipo de contextos tan particulares que a mí me parece que en este momento nos harían respetar mucho la cultura que corresponda, porque nosotros no vivimos, no estamos rodeados, si bien es cierto podemos ser católicos, cristianos o tener alguna otra religión, no estamos rodeados de ofrendas con esas características, sino con otras características, la verdad es que en algún sentido, y por la misma pandemia, pues hasta lejanas ya totalmente de nosotros. Y en ese sentido, a mí me parece que es importante rescatarlo, porque es parte del origen y parte de lo que rodea totalmente el apartado de entender su religión, el porqué, su tránsito por la vida y su tránsito por el otro plano que puede ser la muerte. Y también un apartado que a mí me gustaría haber tocado un poco es el del canibalismo, bajo el ritual azteca propiamente. Son temas que a mí me parece que pueden generar alguna incomodidad en un auditorio, pero es parte de la historia y yo creo que lo tenemos que asumir como tal y tendríamos que tener contextos reales para leer y prepararnos y conocerlos propiamente. Evidentemente no me quisiera centrar en eso, sino también en otros cultos a los dioses que había, que no solo son los sacrificios, como son el juego de pelota y demás, porque también se entendían como sacrificios en algún sentido, los deportes, los bailes, etcétera, pero sí me parece que es importante resaltarlo, porque si ustedes se fijan, no hay tanta lectura que hable propiamente de los sacrificios como lo hacen como se hace en este maravilloso texto, sino se concentran en la complejidad de la estructura organizacional de la cultura al interior o del estudio y el análisis de los dioses, ¿no? Es el politeístas y las características de cada dios o cada diosa, pero no así de estos aspectos tan particulares de la cultura y que la verdad también nos permiten entender. Yo tengo el honor de conocer a varias historiadoras y varios historiadores y la lectura de ellos es que era un pueblo sangriento, que los aztecas eran un pueblo sangriento, cruel en algún sentido, para efecto de lo que se pudiera ver al exterior, pero eran un pueblo guerrero, y eran un pueblo guerrero porque tenían contextos muy particulares de su ideología, que su razón de existir en este plano, pues iba en razón de la religión y habría que ofrecer pues ofrendas que son los sacrificios y otras cuestiones muy particulares. A mí me parece que tendríamos que tener, y no podríamos dejar de pronunciar también los aspirantes a sacerdotes, los sacerdotes, la existencia de sacerdotisas, que pues eran parte de quienes iban a regir de manera posterior la sociedad azteca en ese momento, y este conocimiento también nos permite entender cómo estaba organizada su sociedad. En ese sentido, a mí me parece que si bien los aztecas se podría concebir como un pueblo guerrero, como un pueblo que conquistaba, hay que reconocer que también era un pueblo culto, que también estaban muchísimo más adelantados en algunas cuestiones particulares y que incluso tenían la capacidad de gobernar o adquirir la conquista de algún otro pueblo, de algún otro sector del territorio, pero tenían la capacidad de ver el adelanto también de otras culturas y asumirlas, ¿no? De ahí que ellos me parece que tenían una estructura muy clara, una inteligencia muy grande, muy visionarios, y de ahí la importancia de estudiarlos. En ese sentido, a mí me gustaría, para no abusar más del uso de la voz, si es el caso que tengo más tiempo, me regresaría,
pero invitar la lectura de este texto. Hay textos más amplios, desde luego, más técnicos, pero no entiendo perfectamente que la pretensión no era un texto tan técnico, no era un texto tan amplio, y la verdad es que me parece que deberíamos de aprovechar en estos contextos todos en el ámbito de actuación que tenemos el día de hoy, y quienes tengamos un foro o quienes tengamos alguna red, para invitar a reflexionar sobre las lecturas, para volver a las lecturas clásicas, las lecturas obligadas. Ya no se lee, y cuando se lee en puro formato digital, que es incomprensible, pero no se está leyendo, la gente no está leyendo lo que quisiéramos, está más preocupada por estar en redes que por retomar culturas clásicas, autores clásicos de este país y entender el origen. Yo creo que deberíamos, así como cuando damos nacionalidades, hacer exámenes a nosotros como mexicanos, y es una posición arriesgada decirlo en un foro, para ver que estemos preparados y entendamos un poco de nuestra historia, porque es muy penoso darte cuenta que generaciones jóvenes no tienen la más remota idea de la historia de México, de fechas, etcétera. En ese sentido, yo dejo abierta totalmente la invitación para retomar este tipo de lecturas de clásicos, para reflexionar, para generar un sentimiento de orgullo totalmente especial por nuestras raíces y por la mística que acompaña a nuestros habitantes, a nosotros como habitantes, y acompañó en su momento a las culturas que se establecieron en nuestro territorio, en nuestros asentamientos, a los indígenas previamente a la llegada de los españoles. Y por qué no generar también la reflexión del encono que ha sido la religión como parteaguas o como método directriz o ideología directriz de las sociedades en todos los momentos, a mí me parece. Tenemos una sociedad rica, tenemos un país rico en costumbres, en historia, y estoy segura que hay países que nos envidian, tal cual, envidian nuestra historia, nuestra riqueza cultural, y es algo que nos tiene que llenar, la verdad, de mucho orgullo, que tendríamos que estar presumiendo, teníamos que estar leyendo. Aparte son lecturas, a mi parecer, muy digeribles, no son lecturas que tengamos que estar con punta y papel ahí anotando para poder entenderla o darle seguimiento. En ese sentido, yo aplaudo mucho la iniciativa del tribunal de invitarnos a generar estas lecturas, de retomar estas lecturas tan trascendentales, y desde luego me parece que este es el parteaguas, este texto es el parteaguas para quien guste de esta cultura en particular, leer algo tal vez un poco más extenso, pero el libro me parece que es obligado, me parece que lleva a muy buen punto la pretensión, que es conocer a nivel más ciudadano, más plausible, la complejidad de la cultura azteca bajo todos los supuestos, sus mitos, su religión, sus contextos, y sobre todo entenderla cómo es y cómo fue. Muchas gracias. Adelante, Raúl. Muchas gracias, magistrada, por sus comentarios muy puntuales y muy significativos en torno al contenido de la obra y a su contexto histórico, tanto en aquel momento como en en el que estamos viviendo hoy, y ha suscitado pues varias inquietudes, entre otras. Me permito comentar que el maestro Felipe Jiménez quiere hacer una intervención breve, también Mauricio del Toro nos ha dejado ya algunas de sus inquietudes y algunas reflexiones de José Ramón Narváez. Por favor, Felipe, adelante. Muchas gracias. Mauricio del Toro nos comentaba que se va a tener que ir. No sé si convendría que él interviniera en este momento. Muy gracias por la deferencia, Mauricio, si quieres. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, realmente muy breve. Gracias, Marta, qué gusto saludarte por darnos algunas pinceladas, muestras de esta obra que es breve y pequeña, pero profunda. Me recuerda algún códice que dice que estaba estructurado justo para profundizar en él. Era como entrar no solamente en un libro, sino como una caverna, y que incluso su lectura era circular, que seguramente alguno de los antropólogos aquí sabrá más de estas maravillas. Y bueno, realmente yo no tengo mucho que decir, tengo más preguntas, y mis preguntas eran cómo traer al México de hoy, a las generaciones actuales, en este mundo que ya se aludía de tecnología, a una cultura rica, enorme, que nace en Mesoamérica como
como única, así como la China quizá, pero que aquí se fragmenta pues por los episodios de la conquista y el periodo colonial, incluso que sufre más en el México independiente que en la colonia tal vez, o bueno, no tal vez, seguramente, y que ahora nos deja un legado, pues eso, fragmentado en una Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, lugares en donde pues cada vez más, como estamos viendo, se va derritiendo esta cultura por otras que no sabemos cuáles son, ¿no? Sino simplemente es una mezcla de desarrollo, digamos, poco planeado, y que van muriendo la lengua principal y la lengua franca, que fue el náhuatl en su momento, y que quizá debería retomarse, ¿no? Y eso era el llamado que yo hacía a Agustín y que José Ramón también mencionaba de lo maravilloso que sería recuperar la lengua en una ciudad que tiene en sus calles, en sus sitios, en sus nombres, en sus pueblos, en sus barrios, en su historia, en su paisaje, pues el mundo, no solamente evidentemente el mexica, pero pues principalmente el mexica, ¿no? Entonces son preguntas. Hablaba de la rememoración de este año, que se ha dicho que si van a pedir perdón los españoles, que si los zapatistas van a ir allá a un encuentro a ellos, a visitarlos ahora del otro lado. Se han pedido los códices del Vaticano, no sé si los van a prestar o no, y quién sabe qué cuidados van a tener, pero bueno, ya veríamos, ¿no? De hecho, volver a editar los códices sería maravilloso, porque los que están, no todos son accesibles. Particularmente el Borgia tiene problemas fuertes para adquirirlo en costos razonables. Alguna edición muy bonita que existía en el fondo. En fin, yo creo que hasta aquí me quedo para escuchar unos momentos a quienes quisieran hablar algo más. Muchas gracias Agustín, y felicidades. Gracias, Mauricio, gracias por la reflexión. Adelante, quien quiera hacer uso de la palabra. Vamos a ir caminando rápido porque el tiempo nos tiene ya contra las cuerdas. A ver, Felipe, por favor. Muchas gracias. Felicidades a la magistrada Marta Mercado por su brillante presentación, a Mauricio del Toro por su intervención breve pero sustanciosa. De toda la erudición que Alfonso Caso derrocha en su libro, con lo que me quedo de la obra es con la explicación, con el contexto que brinda el maestro de uno de los rasgos característicos del culto religioso de los aztecas, y que son los sacrificios humanos, como comentaba hace un momento la magistrada Mercado. Alfonso Caso explica, con gran conocimiento del tema, que se trata de un rito verdaderamente sagrado para los mexicas, y es que en su cosmogonía, en su concepción del mundo, el hombre muere para que el Dios viva. Y es esta creencia precisamente enraizada en su organización religiosa y social la que es primero objeta y después derribada con la llegada de los españoles. Porque los misioneros, los evangelizadores, lo que hacen es decirle al pueblo, no es que el hombre tiene que morir para que el Dios viva, sino que es Dios el que muere para que el hombre viva. Es Jesús el que muere en la cruz para que el hombre tenga vida eterna. Vemos entonces que el ceremonial de ambos credos es consecuente con el principio que cada uno propugna. En los sacrificios humanos, los aztecas alimentaban a sus dioses con la carne y la sangre de los sacrificados, con su corazón. En la comunión cristiana, durante la misa, son los fieles los que se alimentan de manera hipotética del cuerpo y la sangre de Dios. Alfonso Caso nos explica también que en las llamadas guerras floridas que llevaban a cabo los mexicas, se apresaba a los guerreros vencidos para ser sacrificados. El ritual del sacrificio humano se celebraba con una piedra de sacrificios, un cuchillo de pedernal y un recipiente para ofrendar los corazones, llamado cauchicali. Tenía una gran importancia, ya que era la manera de que a la muerte siguiera la vida, como ocurre en la naturaleza, en la que a lo largo del año hay una temporada de sequía donde las plantas mueren, y una temporada de vida en que la lluvia hace renacer los frutos de la tierra como parte de un ciclo constante.
De esta manera, el hombre ofrendaba lo más preciado, la sangre y la vida misma, para que a través de la muerte surgiera la vida. El concepto de dualidad, tan importante en el mundo prehispánico, proviene de esta realidad presente en la naturaleza. ¿Y quiénes eran esos dioses a los que el pueblo Tenochca se ocupaba de alimentar para mantener la vida? Los pueblos prehispánicos concebían el universo en 3 niveles: el celeste, el terrestre y el inframundo. El primero estaba formado a su vez por 13 peldaños y el inframundo por 9. El nivel terrestre tenía un centro fundamental por donde habitaba el dios viejo llamado Huehueteotl Xiuhtecutli, y desde donde partían las 4 direcciones del universo. El oriente, lugar por donde sale el sol, identificado por el color rojo, y el glifo caña, regido por el dios Xipetotec. Era la parte masculina del universo. El poniente, de color blanco y con el glifo casa, regido por Quetzalcóatl, era la religión de las mujeres, conocida como Cihuatlampa. El norte, de color amarillo o negro, cuyo glifo era el cuchillo de sacrificio, estaba regido por el Tezcatlipoca negro. Era la religión del frío y de los muertos. Y el sur, al que correspondía el color azul y el glifo conejo, regido por Tlaloc, que era Huitzilopochtli en la versión mexica, lugar del sacrificio conocido como Huitztlampa. Era la región relacionada con lo húmedo. En México, Tenochtitlan, la advocación más importante era Huitzilopochtli. Él y Tlaloc, el dios de la lluvia, eran las únicas deidades que tenían sus santuarios en la pirámide más alta del Templo Mayor. El mito del quinto sol, junto con la amenaza de un futuro gran cataclismo, articulaba la vida de los aztecas y justificaba su estratificación y organización social. El sol debía ser mantenido vigoroso sobre el firmamento para que la especie humana no pereciera. La guerra era el medio por el cual se obtenía el alimento divino, la sangre y los corazones de los enemigos capturados en combate. Los ejércitos victoriosos se convertían así en los salvadores de la humanidad, ya que con su esfuerzo nutrían al quinto sol. Huitzilopochtli era el dios solar. Había sido engendrado por el cielo en el vientre de la tierra, la Coatlicue, la Tonatzin, como nos explicó hace un momento la magistrada Marta Mercado. La diosa quedó embarazada con una pluma blanca mientras barría en el cerro de Coatepec, cerro de la serpiente. Pero antes de que el sol naciera, los otros hijos de Coatlicue conspiraron y decidieron la muerte de su madre y de su hermano en gestación, por lo que consideraban una afrenta. Ellos eran los señores de la noche, es decir, los guerreros estrellas y la luna, la Coyolxauhqui. Sus intentos fueron en vano, ya que no pudieron impedir el parto del que surgió Huitzilopochtli, que nació ya ataviado como guerrero y armado con la serpiente azul de su padre celeste. El recién nacido venció a los poderes nocturnos. Cayeron ante él sus hermanos estelares y la Coyolxauhqui fue decapitada. Así aparece la imagen de la diosa lunar desmembrada frente al templo de su hermano victorioso. Además de Tezcatlipoca, patrono de los príncipes y hechiceros, cuyo principal atributo es un espejo que humea, el otro gran dios para muchos pueblos mesoamericanos es Quetzalcóatl, el dios creador, que representa a la dualidad por naturaleza, mitad aire, mitad tierra. La serpiente emplumada es una de las deidades prehispánicas más importantes. Fue precisamente Quetzalcóatl quien viajó al mundo de los muertos, al Mictlán, para crear al hombre. Tomó allá huesos y cenizas y los molió y amasó, formando con ello una pasta a la que agregó su propia sangre. De esta mezcla nació la primera pareja de mujer y varón. Será también el mismo Quetzalcóatl quien, disfrazado de hormiga, penetre al interior del cerro de los mantenimientos, el Tonacatépetl,
la gran despensa natural, en donde guardaban los granos de maíz los tlaloques, ayudantes del Yoltloc, para así entregarlo a los hombres. Fue su regalo más preciado, su propio alimento. Para terminar, respecto al papel que la mitología mexica concede a las mujeres, les comparto que tras la creación de la primera pareja a cargo de Quetzalcóatl, es a la mujer a quien corresponderá la responsabilidad de la continuación de la especie a través de la maternidad, la más alta función que la organización social azteca concede al género femenino. Y algo verdaderamente singular, a las mujeres muertas en el parto les estaba destinado ir a acompañar al sol del mediodía hasta el atardecer. Por lo tanto, la región oeste del universo recibía el nombre de Ciahuatlampo, rumbo de las mujeres, el cual se identificaba por el color blanco, el glifo Cali, y estaba presidido por Quetzalcóatl. También era la parte femenina de la concepción universal. A estas mujeres se les conocía como cihuateteo o mujeres diosas, pues el trance del parto se consideraba una batalla en la que el niño era el prisionero y al morir la madre adquiría el carácter de diosa y Mocihuatzeque, que significa mujer valerosa. Pues esta sería mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos por su paciencia conmigo. Al contrario, Felipe, muchas gracias por tu reflexión, muy interesante, desde luego. Vamos a continuar. Vamos a escuchar a Alfonso Caso, por favor, adelante. Lo escuchamos con atención. Luego Ángel Palermo también tendrá la palabra. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a Agustín, que tanto Ángel como yo somos compañeros de la universidad y viejos amigos. Desde luego que la intervención de la magistrada Marta Mercado, creo que pues muchos de los temas que traía yo están muy vinculados, la parte del sacrificio humano. Y quizás lo que sería interesante relatarles es que me tocó ir con mi abuelo a Xochicalco, que es la ruina que le genera la pasión por la arqueología. Y que además tuve la fortuna de que estando con él, descubrió una estela. Y entonces la empezó a interpretar ahí. Y lo que era fascinante es que leía como si fuera un texto los glifos y los símbolos que tenían las estelas. Y su último libro, que ya se publica después de que él murió, Reyes y Reinos de la Mixteca, que logra reconstruir la vida del rey Ocho Venado Garra de Tigre, él dice que el gran problema es que la historia prehispánica de México la escriben los capitanes conquistadores y que la tradición de la historia todos pensábamos que era una tradición oral, y así nos le inculcaron, que el México prehispánico se transmitía por una tradición oral no escrita. Y con la interpretación de los códices que hace él, lo que él logra es reconstruir la historia escrita del México prehispánico, en donde el libro de divulgación, que otro agradecimiento es que fue un libro que leí pues hace como 45 años. Entonces, volverlo a leer, que por cierto la versión que encontré fue esta, que la verdad pues es un pocketbook que demerita mucho, pero que ahí están, digamos, muchos de los textos. Y creo que en el fondo lo que encierra el libro y lo que él nos transmitió mucho, y que además en la otra parte de su vida tuvo consecuencias para ellos, es que era profundamente ateo. Era un hombre científico, rigorista,
que no creía en la religión, y entonces su manera de interpretar el pensamiento mágico prehispánico era completamente científico en términos del comportamiento que tenían pues esas civilizaciones. Y por eso, y esta cita creo que es muy interesante, dice: los dioses de Mesoamérica. El temor y la esperanza son los padres de los dioses. El hombre, colocado ante la naturaleza que le asombra y anonada, al sentir su propia pequeñez ante fuerzas que no entiende ni puede dominar, pero cuyos efectos dañosos o propicios sufre, proyecta su asombro, su temor y su esperanza fuera de su alma. Y como no puede entender ni mandar, teme, ama, es decir, adora. Por eso los dioses han sido hechos a imagen y semejanza del hombre. Cada imperfección humana se transforma en un dios capaz de vencerla. Cada cualidad humana se proyecta en una divinidad en la que adquiere proporciones sobrehumanas o ideales. Ese es el pensamiento mágico que está atrás del pueblo del sol. Y que creo que, y trayéndolo a nuestro presente, y estando con ustedes, que pues en unos meses serán actores de la nueva historia de México, mi abuelo tenía dos cosas que nos transmitió, que vale mucho la pena recordar: un profundo amor a México y un optimismo y una confianza en sí mismo de que este país siempre iba a superar cualquier adversidad. Y la otra, con un rigor científico y una honestidad personal en su trabajo, que dejaron huella. Y que eso sí vale la pena mencionarlo en este momento, porque lo que ustedes van a vivir en los próximos años, no meses o semanas, si no son sacrificios humanos, casi lo van a hacer. Así que muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro. Vamos a escuchar ahora a Ángel Palermo, por favor, ya que nos ha provocado todavía más con estas remembranzas aquí el maestro Alfonso Caso. Muchas gracias, Raúl. No sé si tengo mucho que decir, no soy como un especialista en el tema. Mi formación es como economista, igual que Agustín y Alfonso. Y mi conocimiento de estos temas en realidad es bastante limitado. Pero cuando recibí la invitación de Agustín para unirme a este círculo de lectura, me pareció muy atractiva la idea de acercarme a textos que no le he dedicado el tiempo en estos años, y me pareció una buena oportunidad de visitar estos textos, ¿no? Me parece una colección interesante de títulos, como con un eje temático bien anclado. Y me va a dar gusto como ir viendo cómo se desarrolla esta conversación. Este primer texto está escrito, como dice Alfonso, de su abuelo, por un hombre que no solo era ateo, sino que no se veía a sí mismo como un indígena. Creo que la historia familiar es que el apellido Caso es probablemente asturiano, el Andrade no estoy seguro, y uno lo siente en la lectura del texto. Él no se identifica como uno de los descendientes de esos adoradores de estos dioses. Su tradición cultural es otra, es europea.
Y una pregunta que me vino con la lectura es que a lo mejor sería como creo que un arqueólogo, un historiador moderno, empezaría el libro como explicando cómo derivó su conocimiento o su interpretación de qué fuentes. Y parte del ejercicio del libro sería como introducir al lector a estas fuentes y tratar de convencerlos que su interpretación es razonable. Desafortunadamente, Alfonso Caso nos dejó poco en términos de... Hay una referencia a Sahagún, entonces claro que sí leyó a Sahagún. Hay otra referencia a Torquemada. Hay algunos textos entrecomillados, pero no hay notas a pie de página. Y claramente, pues están, como mencionaba Alfonso, todas las referencias a los códices. Y seguramente estudió los códices. Y hay algunas referencias a lo largo del texto a evidencia arqueológica de la cual, pues, él evidentemente, para él era como de primera mano, porque él era sobre todo arqueólogo, ¿no? Como científico, entonces, de repente hay chispazos donde dice, si vemos en la pirámide de tal parte, también está claro que hay dos altares, sino uno, ¿no? Y que esto es muy viejo, ¿no? Entonces, de repente hay estas referencias a los indicios arqueológicos. Pero es una pregunta, ¿no? Para un pueblo que no dejó un texto sagrado. No hay textos religiosos de la cultura azteca. Para los mayas, por lo menos, tenemos el Popol Vuh. Lo demás lo destruyeron los españoles que sí vinieron a México. Pero para el altiplano, pues no tenemos algo comparable, ¿no? Entonces se queda como un poco, yo por lo menos me quedo como con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo reconstruyes el Partenón de una cultura si no tienes ni siquiera como punto de partida el texto sagrado de esa religión? Y creo que es algo como que Caso nos lo ofrece como una interpretación terminada de lo que era la religión de este pueblo. Pero no sé, me quedo con la pregunta de qué dirían gente, arqueólogos contemporáneos que han continuado trabajando el tema, ¿no? Hasta qué punto la interpretación en la lectura que hizo él en ese momento sigue siendo igualmente válida, ¿no? Creo que algunas de los referentes que él tiene en la construcción que va desarrollando los vamos a ir encontrando en las lecturas que nos esperan, ¿no? Entonces, creo que vamos a ir encontrando ahí los ecos de cosas que están condensadas en el libro del Pueblo del Sol. Pero bueno, me pareció una primera lectura como para abrir boca muy interesante y espero que podamos seguir comentando en los meses por venir, ¿no? Pero muchas gracias. Al contrario, estimado Ángel, gracias por el comentario y sí, ciertamente no hay este texto, ¿verdad?, fundante como en otras culturas, civilizaciones, este texto sagrado, por lo cual cobra una mayor relevancia el trabajo que estamos comentando, el tremendo esfuerzo del maestro Caso. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Said Enríquez, por favor, Said. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar por aquí nuevamente. Yo quisiera comentar brevemente un aspecto particular que me interesó mucho del libro. Es la teoría de Alfonso Caso acerca de la evolución de la religión mexica. Él menciona que evidentemente los mexicas eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Sin embargo, asegura que cuando los españoles arribaron a territorio americano, los mexicas se encontraban en un periodo de síntesis,
es decir, que se encontraban en un proceso de superar la etapa del politeísmo para pasar al monoteísmo, ¿no? La creencia en un solo Dios. Al respecto encontré algunos argumentos de caso, encontré 3 principalmente, pero yo creo que nada más voy a hablar de 2 de ellos para no abarcar tanto tiempo. Uno de ellos es que Caso menciona que cuando llegaron los españoles, la religión de los aztecas estaba profundamente marcada por la creencia en cierta dualidad, ya lo mencionaba la magistrada Mercado, la creencia en cierta dualidad y por cierta lucha entre el bien y el mal. Dicha dualidad se manifestaba en Quetzalcóatl, el dios benéfico y descubridor de la agricultura, y en Tezcatlipoca, el dios nocturno, patrono de los hechiceros, que a la vez son opuestos y complementarios. Según Caso, esta dualidad conduce irremediablemente al monoteísmo, ¿no? A la creencia en un solo Dios, con ciertos matices en cada cultura, desde luego. Por tanto, la existencia de esta dualidad, la presencia de esta dualidad, es un indicio de que haya el monoteísmo. También en otro apartado, Caso menciona que se pueden observar ciertas manifestaciones de monoteísmo en el pensamiento de Nezahualcóyotl, quien creía en la existencia de un Dios invisible que no se podía representar, al cual llamaban Tloquenahuaque o Ipalmenowani, me parece, el Dios por quien todos viven. Y bueno, finalmente, otro argumento de Caso para explicar esta transición de los mexicas al monoteísmo sería que para cuando llegaron los españoles ya no existían tantos dioses como comúnmente se cree, pues muchos de ellos eran representaciones de un mismo dios. Por ejemplo, Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, que eran dioses que se manifestaban de distintas maneras. Además, Caso menciona que muchas de las deidades locales de los pueblos conquistados, por ejemplo, de alguna manera eran representaciones de una deidad superior, ya sea Quetzalcóatl, Tlaloc o cualquier otro dios, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía que decir en cuanto a esta teoría de Caso en cuanto a la evolución de la religión. Y bueno, nada más como para terminar, quería mencionar algo que a mí particularmente, como originario del norte de la Ciudad de México, me llamó mucho la atención. Caso menciona en numerosas ocasiones un sitio arqueológico llamado Tenayuca, que se encuentra precisamente en el norte de la ciudad. No sé si algunos de ustedes lo conozcan. Está prácticamente ya en los límites del norte de la ciudad, ya casi con el Estado de México. Y bueno, él lo menciona para apoyar en numerosas ocasiones sus teorías, ¿no? Y bueno, a mí me pareció importante mencionarlo, porque para muchos que vivimos en esa parte de la ciudad, que crecimos ahí, pues es como representativo este sitio arqueológico, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Contrario, Said, gracias por tu reflexión. Ciertamente al inicio de la obra se menciona lo que has comentado, ¿verdad? Es el momento de la transición de la cultura, digamos, religiosa de los aztecas, cuando se dio el tema de la conquista. Bien, Daniel Cortés, te escuchamos también con gusto. Hola, muy buenas tardes. Lo que me dejó el libro del maestro Caso, fue un par termina de amarrar unas cuantas ideas que recuerdo que de niño se esforzaban los maestros en dejarnos en la cabeza al respecto de la mitología, de la visión azteca, pero que pues en algunas ocasiones no por falta de investigación quizás, de profundizar en algunos, no terminaba de entender, y cuando lo leí, bueno, como que amarra, ¿no? Por ejemplo, aparté solamente dos de las que más significativas para mí, el aspecto en el que el por qué las mujeres que mueren en parto son veneradas como diosas que recogen el sol por la tarde, ¿no? Hay un fragmento que me encantó en el libro que dice: las mujeres muertas en parto toman un prisionero. Al consumar su victoria es llevado en andas hasta el medio del cielo por las almas de los guerreros, se refiere al sol, que han muerto en la guerra o en la piedra de los sacrificios, y cuando empieza la tarde es recogido por las almas de las mujeres muertas en parto.
que se equiparan a los guerreros porque fallecieron al tomar prisionero a un hombre, el recién nacido. En ese momento dicen, ok, con razón están equiparadas a un guerrero, ¿no? Están llevándose también un prisionero que es el mismo niño, ¿no? Que no nació. Hay otra, la descripción que hace de la estatua de Coyolxauhqui, dice, por ejemplo, ahí se entiende el significado de la tierra, con la tierra como una fuente tanto de amor como de destrucción. Hay un fragmento que dice, pero sus pechos cuelgan exhaustos, porque ha amamantado a los dioses y a los hombres, porque todos ellos son sus hijos, y por eso se le llama nuestra madre, Tonanzi. De la cabeza cortada salen dos corrientes de sangre y en forma de serpientes representadas de perfil, pero que al juntar sus fauces forman un rostro fantástico. Esto es una descripción poética de esa estatua que es monstruosa, ¿no? Es un monstruo tremendo del artista, inclusive la inspiración del artista que hizo eso fue impresionante, ¿no? Detrás le cuelgan el adorno de tiras de cuero rojo rematadas por caracoles, que es el atributo ordinario de los dioses de la tierra. Toda la figura es una síntesis admirable de las ideas de amor y destrucción que corresponden a la tierra. Y es verdad, ¿no? En la tierra nace el maíz y en la tierra el cuerpo se reintegra, ¿no? Esas ideas son una profunda visión que no terminaba yo de amarrar, aunque se tenían en un vestigio de lo que los maestros de primaria, de secundaria se esforzaban a enseñar, pero ya al profundizar en una lectura como esta, terminan como de anclarse, ¿no? Bueno, esa sería mi participación y les agradezco mucho. Muchas gracias, Daniel. Tenemos algunos minutos más. Si alguien quiere hacer algún comentario o reflexión, por favor, lo escuchamos con gusto. ¿Por qué no escuchamos? ¿Querías hacer algún comentario, José Ramón? No, yo decía más bien la magistrada, ¿no? Para que... Exacto, a eso iba. Claro, cerremos ahorita con la magistrada y ya cerraría yo. Pero los últimos comentarios de nuestra amiga la magistrada Marta Mercado. Así que adelante, abrimos micrófono. Muchas gracias. Estaba escuchando atentamente las participaciones y la verdad es que no puedo dejar de reconocer la participación del doctor Alfonso Caso y del doctor Ángel también. Muchas gracias. Quiero decirles que me siento muy honrada de que hayan estado aquí. Qué buena, ahora sí que brillante idea invitarlos. Me parece que eran las personas que tenían que estar entre todas y los demás que estamos aquí. Y bueno, la verdad es que es un libro, si me permiten decirlo, en algún sentido complejo de exponer o de hacer algún comentario, y más cuando tenemos invitados como los que ya hemos referido, pero me parece que se aventaron comentarios sobre la mesa, o se pusieron comentarios sobre la mesa muy interesantes. Esta particularidad que decía don Alfonso, que era ateo, el autor, a mí me parece que eso también permea mucho para efecto de una investigación, porque estaba totalmente abierto y la capacidad de sorpresa me parece que nunca la perdió, ¿no? Esta capacidad también que decía don Alfonso, refería, de leer los jeroglíficos, de interpretar los jeroglíficos como si fuera lengua, me parece que es bastante aplausible y no lo tendríamos tal vez tan claro o no hubiera tenido este círculo de lectura en particular, porque cada círculo de lectura tiene su sello seguramente, este sello que ustedes le han venido a dar. Hacían alguna alusión también respecto a, de manera más puntual de la que yo me permití hacer porque me concentré en algo más genérico, de los dioses, que me parece que es bastante rescatable y yo le agradezco mucho porque inevitablemente habría que hacer esa alusión, qué bueno que se llegó a esa conclusión. Y también el tema de las mujeres que morían en parto. A ver, ese tema a mí me parece también trascendental, qué bueno que se trajo a colación, porque ellos tenían una estructura bastante clara y una ideología bastante clara de cómo organizarse y de su organización propiamente, que no, me parece que no es más que consecuencia de la ideología y de la importancia que le daban. Podemos comulgar o no, y la verdad es que yo creo que con independencia de los miles de años, de los cientos de años en que analicemos las culturas, cuando nos damos cuenta, sí hay detalles muy concretos en los que tendríamos que seguir coincidiendo. A mí me parece que la mujer, no por hoy, no por un tema en boga, no por un tema de moda y por un rato saca colación, pero siempre ha ocupado un lugar especial en las sociedades, sea para minimizarla, pero es un lugar especial, tristemente, es decir,
un buen lugar o un mal lugar, o sea para reconfortarla o reconocerle. Y en el caso de los aztecas tenían muy claro ese punto concreto. A mí me parece que la evolución de las sociedades, si no las entendemos, no logramos captar propiamente en qué momento estamos en la realidad. Mauricio, que no sé si ya se fue o sigue aquí, hacía y traía a colación un tema, híjole, operativo sensible, que es cómo traer estas lecturas a los jóvenes. A ver, estamos hechos de generaciones diferentes. Por ahí hay un meme muy interesante, porque trae mucho trasfondo a raíz de la pandemia, que dice más menos, y es un meme que nos reímos mucho, pero trae mucho trasfondo. Dice más menos. Qué bueno que la generación que hoy nos cuida como doctores, médicos, enfermeras, era una generación que leía y estudiaba. Porque si la pandemia da en estas generaciones para que nos cuiden, pues son puros youtubers, puros influencers, etcétera. Y la gente se ríe cuando lee el meme, ¿no? Y la verdad es que trae mucho contenido. Leía también poco antes de este foro un artículo de una docente joven que me llamó mucho la atención por su posición como joven y decía, si creemos que la educación es la parte de la educación de escuela, es la base de todo, estamos dejando todo a un nivel educativo que no correspondería, estaremos viviendo en una sociedad y una realidad que no es la que corresponde. Entonces, yo creo que la reflexión que tendríamos que hacer como generación en todos los ámbitos que ocupamos y en todos los espacios y ahora sí que las posibilidades que tenemos de generar alguna influencia, nos llevan a esa invitación. Yo creo que Mauricio hizo tic en la reflexión más obligada, no solo a raíz de leer el libro, ¿cómo hacemos que se regresen, si es que la palabra o el verbo correcto es regresar, a leer estos textos? La verdad es que tendemos a decir en muchos foros cuando hablamos de jóvenes, ustedes son el futuro y demás. Yo siempre le digo, no son el futuro, son el presente. Y son el presente que debe estar exigiendo con las razones que nosotros que tenemos hoy alguna toma de decisiones que puede influenciar, tomemos decisiones ciertas. Yo creo que la reflexión que yo dejaría para el círculo más grande, porque el libro ahí está, el libro me parece que, insisto, es de fácil lectura porque se puede leer fácil, porque el autor cuidó mucho eso, porque quién mejor que Alfonso Caso para escribir sobre esto, sobre todo como ya se recalcó, ateo totalmente, su capacidad de sorpresa era inimaginable. Yo creo que la reflexión que también yo dejaría sobre la mesa es realmente cómo le hacemos para regresarlos, para que se pongan a leer, y perdón, entre regresar y poner, pero para que lean las generaciones este tipo de textos. Se hacía referencia también de cuando yo estudié y demás. A ver, muchas veces venimos de ambientes o de ciclos escolares donde nos dijeron, apréndete la cultura de los aztecas, y aprendimos lo que nos dieron, apréndete la cultura de los egipcios, y aprendimos de los romanos, etcétera. Pero yo creo que cuando lees buscando una identidad, buscando una explicación, buscando un contexto, entendiendo, es diferente. Yo les permitiré decir que siempre, sobre todo a raíz de que empecé una carrera judicial, he pensado, y perdón que lo traiga a colación tal cual, pero me parece que puede ser ejemplificativo para quienes somos abogados, hay dos maneras de leer una sentencia para estudiar. Una, para entender y sustraer el criterio, y otra, para aprender la estructura. Y son diferentes lecturas, y son diferentes apreciaciones, y sirven para cosas diferentes. Esa es mi apreciación. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer es reflexionar cómo invitamos realmente o cómo lo hacemos interesante para que se animen a leerlo. En mi caso, optaría por un tema de lectura en físico, ya les dije que yo hasta vuelo los libros, ¿no? Es una maña, si quieren, no la platiquen. Bueno, creo que va a quedar el video en redes, pero bueno, etcétera. Y hay quien lo puede leer digital, pues que lo lean digital, pero por Dios que lean. Necesitamos culturas que lean. Y necesitamos asumir que la capacitación y la educación es el porvenir de todos, pero es el principio de todo también, pero empieza desde casa. Entonces, yo creo que también es importante en ese sentido, pues tratar de motivar este tipo de lecturas. Hay a quien tendrá más capacidad para motivar, hay quien tendremos o iremos sobre la marcha aprendiendo, o tenemos ya la capacidad para motivar, pero me parece que ese tema sí es muy rescatable de estos círculos de lectura y de muchos textos que seguramente irán viendo sobre la mesa. Yo te agradezco mucho, Agustín, otra vez de nueva cuenta, y mi querido doctor Raúl, así como al equipo que luego está tras bambalinas, pero son los que nos permiten estar aquí, y desde luego también a mis queridas magistraturas de la Sala Superior del Tribunal. Muchas gracias. Siempre un honor. Al contrario, gracias Marta, gracias a todas y a todos. Cedo el micrófono a nuestro querido amigo Agustín Millán. Por favor, Agustín, gracias. Gracias a ti, Raúl. Muchas felicidades a nuestra invitada de honor, nuestra amiga
la magistrada Marta Mercado Ramírez, por su espléndida exposición, y también destacamos la moderación muy pertinente de nuestro amigo el doctor Raúl Ávila Ortiz. Muchas gracias, querido Raúl. Antes de despedirnos, les queremos informar que la siguiente sesión del Círculo de Lectura la vamos a llevar a cabo el próximo jueves 11 de marzo, a la misma hora, a las 6 de la tarde, y en esa ocasión la vamos a dedicar a la obra Fiestas y Supersticiones de los antiguos mexicanos en la historia general de Fray Bernardino de Sahagún. Le voy a solicitar ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre en pantalla, por favor, los reconocimientos que hemos preparado para nuestra ponente y para nuestro moderador, y que en breve les vamos a hacer llegar en formato físico. Abrimos, si no hay inconveniente, también los reconocimientos, los micrófonos, mejor dicho, para brindarles un aplauso y agradecer la participación de todos aquellos que están. Sí, ya lo practico. Un beso, Marta. No necesito decir, oye. Alfonso Caso, Ángel Palermo, Mauricio del Toro, Daniel, Lucy Farías, en fin, a todos los que están acompañándonos directamente en esta plataforma. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo Círculo de Lectura. Un abrazo.